creativos y creativas, bienvenidos al Rincón de Sandra. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de cómo hay que pintar al óleo, ¿vale? Porque después de haber visto varios tutoriales que hay por ahí publicados y que dicen una de barbaridades increíbles que no tenéis que hacer cuando pintéis al óleo, os voy a explicar 4 cositas simplemente, ¿vale? Muchos creen que al utilizar pinceles da igual que sea acuarela, que sea acrílico, al óleo, que las técnicas son generalizadas. Y no. No todo vale para el óleo, ¿eh? Vamos a ver. Primero, la paleta sin poros. O sea, el material de la paleta tiene que ser liso, sin porosidad. No vale un trozo de cartón, no vale una paleta de madera sin tratar. Más que nada, pues porque el óleo, como en su palabra dice, lleva aceite. Y el aceite lo que hace es ir impregnando la paleta. Si es porosa, va chupando ese aceite, va haciendo ese cerco alrededor de lo que son los colores de pintura y va perdiendo su textura, con lo cual va perdiendo esas características que tienen al óleo. Se reseca y entonces no se puede trabajar tan bien con ella, ¿vale? 2. No seas rata. No seas rata me refiero a no pongas poquitas cantidades de pintura en la paleta porque dices, bueno, es que voy a pintar solo un rato y no. Cuando te pongas a pintar vas a estar pintando pues 1, 2 o 3 horas, porque eso es lo que uno hace cuando se pone a pintar, mínimo 1 hora. Con lo cual tú tienes que ponerte en la paleta gran cantidad de pintura. No pongas todo el bote, tienes que poner grandes cantidades para poder ir trabajando sin parar y además para que no se te acabe esa pintura. Porque si se te acaba esa pintura, ¿qué ocurre? Que tú no vas a coger la paleta y la vas a reponer la pintura de la caja donde tengas las pinturas, porque no vas a perder el tiempo y entonces pierdes la oportunidad de poner nuevos colores, hacer nuevos contrastes con ese tono que no tienes, ¿vale? Con lo cual, no pongas poquita pintura. Además, si se reseca, piensa que el óleo se reseca por la parte de fuera, no por la parte de dentro. Si tú dejas una paleta con pegotes de pintura, se reseca por fuera. Coges, le haces un pequeño cortecito y metes el pincel y sigue estando húmeda dentro, con lo cual no pierdes la pintura. Y si eres de los que quieres ahorrar, porque eres ahorrador y ya está, lo que puedes hacer es comprarte pues como un pastillero o donde van las pequeñas cajitas individuales. Tú coges la rasqueta y coges los colores que hay en la paleta y los vas metiendo separados en el pastillero, lo cierras y ya está. Pero ya te digo, solo se reseca por fuera, no por dentro. No hay problema. 3. El aceite a la ensalada. Por favor, he llegado a oír que se puede utilizar aceite de oliva suave, se puede utilizar aceite de girasol, suavizante del pelo. No. ¿Vale? Cada cosa para su uso. ¿Vale? Lo del pelo es para el pelo, la ensalada es para la ensalada, si no nos comeríamos las pinturas de colores en vez de comernos los tomates y las cebollas, ¿vale? Cada cosa a su lugar. El aceite de cocina, no. Solamente para cocinar. La linaza o el líquin, ¿vale? Son unos productos que no son realmente caros, porque como solamente hay que utilizar un poquito, son unos líquidos, unos materiales que son como gelatinoso, aceitoso, que lo que hace es ayudar a que la pintura se suavice, ¿vale? Si pones un poquito, hace que sea más ligera, y si tú pones una gotita de líquido con una gotita solo de pintura, lo que hace es que queda transparente y se utiliza para hacer veladura, que la veladura es cuando ya tienes un dibujo hecho y quieres darle un tono encima pero que se vea lo que hay detrás, tú le pones muy poquita pintura y un poco de líquido, queda transparente, lo pones encima y entonces le da un tono, imagínate un bosque con árboles verdes y tal, y le pones un tonito verde encima, pero se sigue viendo lo que hay detrás, ¿vale? Bueno, vamos a por la 4, vamos a por la 4. La 4, no trabajar por grupos, o sea, si estás pintando un cuadro y empiezas por la izquierda, no empieces a pintar el color, los colores, o sea, las cosas, los colores, las sombras y los brillos, todo a la vez, y luego sigas a la derecha y luego no, por favor, tienes que hacer primero lo que es el cuadro, primero el fondo de lo que es la base de, si es un paisaje, pues la base del suelo, las montañas y el cielo,
todo lo que es la base y luego vas pintando encima, haciendo el dibujo, poco a poco, haciendo sombras y cuando quieres darle ya los tonos de brillo y tal, y es importante, deja que se seque. Deja que se seque porque necesita secarse un poco la pintura para poder trabajar, porque si no se te hace como un embarronamiento allí, que ya no sabes si has puesto tonos grises o tonos verdes o tonos... se te queda todo igual. No. Además es bueno parar, que se vaya secando, y tú miras la obra y dices, ay, pues mira, yo le pondría aquí brillos, yo le pondría aquí, mira, me podría un arbolito más porque me he dejado ese hueco que no me gusta, o cambiaría... Y te da tiempo, además el cuadro, cuando estás pintando todo el rato y lo estás viendo seguido, llega un momento en que ya no ves, ya no diferencias las cosas, no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Tienes que parar, dejarlo un rato, alejarte del cuadro, verlo desde lejos, ¿vale? Y el mismo cuadro te va diciendo dónde le hacen falta las cosas. Pero bueno, esto con el tiempo, ¿vale? Venga, vamos por la 5. Dibuja suave. Hay gente que utiliza el lápiz primero y dibuja en el lienzo antes de pintar. Cada uno como quiera, me parece estupendo. Pero no apretéis con el lápiz, no apretéis con el lápiz, porque luego si utilizas tonos claros incluso llega a embarronar, a ensuciar la pintura, ¿vale? Hacerlo suave, sin apretar y bien. ¿Vamos bien? ¿Estamos pillando bien esto? ¿Sí? Pues ahora suscríbete. Y así seguimos. ¿Ya? ¿Te has suscrito? ¿Va? Vale. Bueno, pues seguimos por la 6ª. Yo creo que la 6ª ya será la última. Colorín. Mirar de utilizar siempre los mismos tonos. O sea, los mismos tonos no, los mismos colores. A ver, de la escala de colores fríos escoges unos cuantos, de la escala de colores cálidos escoges otra. Mira de utilizar siempre los mismos colores. No es para hacer una obra de arte tras otra, aburridas, iguales. No, porque tú luego mezclando vas haciendo diferentes tonos. Lo importante es que tú utilices siempre los mismos números de color para que aprendas que si un color es muy fuerte, dices, bueno, pues tengo que echar poquita cantidad para mezclarlo con este. Y si el otro es muy claro, necesito más porque no pinta tanto, ¿vale? Cuando llevas un tiempo con los colores, aprendes cómo trabajar cada color. Si cada vez coges diferentes colores y nunca sabes realmente si has de poner mucho, has de poner poco y un rollo. Lo importante es que la paleta, cuando tú estés trabajando, tengas de todos los colores siempre. Siempre los mismos colores. Una cantidad hermosa, no una pequeña cantidad de pintura, una cantidad hermosa. Y que cuando vayas pintando dices, bueno, pues voy a empezar por las tierras, por ejemplo. Y coges el marrón y luego le añades otro tono y otro tono y otro tono y vas haciendo los tonos. Y en el otro lado, pues el cielo, en los azules, el amarillo, el sol. Y vas utilizando en que queden como gotas de pintura, como churros de pintura, no pegotes de pintura. Si estás pintando y la paleta acaba con círculos de pintura, es que no estás pintando bien. Tienes que ir degradando todos los colores, ir trabajándolos con todos, ¿vale? Bueno, yo creo que esto ya ha llegado a su fin. Espero que... Hay muchas más cosas, muchas más cosas. Pero para los que empezamos, yo creo que con esto tenemos bastante. Si os ha gustado, suscribiros. Y para los que queráis ver algo más, pues seguir mirando en el vídeo. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, chicos, creativos y creativas, espero que os haya gustado este vídeo y poder vernos pronto. Chao.